Hola amigos de Conocimientos TV, bendecido día para los que nos ven, que nos siguen, que de alguna manera siempre hacen llegar saludos a su programa. Gracias a todos los que nos sintonizan, que se toman su tiempo para poder escribir a este programa. Estamos muy agradecidos y quiero empezar este programa haciendo énfasis en esa gratitud en la cual personas que nos hacen llegar sus preguntas, créanme lo que hacemos siempre detrás de cámara, la producción de poder responder, porque en el tiempo de televisión si no se responde inmediatamente, tratamos de hacer las respuestas posteriores al programa. Vamos a tener hoy un programa vamos a darle un poco el giro a la temática que hemos estado trayendo y nos vamos a abrir un poquito, vamos a estar un poquito como una charla de café, un poquito retro, y vamos a estar hablando de algunas anécdotas incluso con el transcurrir del tiempo han pasado. Vamos a tener una introducción ahorita de lo que es el invitado que tenemos. Ahí la producción me va a ayudar. Ahí se los dejo. Y luego ya retornamos con esta introducción que yo sé que a muchos les trajo recuerdos, les trajo, no nostalgia, porque en esto no hay nostalgia, pero hay buenos recuerdos. Y estoy hablando y nada más que para muchos no nada desconocido, al buen amigo Santiago Quijay, músico, arreglista, salmista, hasta revolucionario en su tiempo, porque hiciste cosas que en ese tiempo era muy difícil verlo, pero yo quiero que vos saludes a la gente, que empeces primero saludándola y que digas quién sos. Tal vez hay unos muy chicos que ahorita esta nueva generación no te ubican, pero da tu presentación ahí de con quién estoy platicando. Gracias, hermano. Pues me llama la atención y el tiempo, ¿verdad? Porque cuando dijiste retro, ya me sentí viejito. Pero creo que en el Señor, como dice su palabra a través de Pablo, ¿verdad? Que aunque el cuerpo se vaya desgastando, pues el interior siempre esperamos que se vaya renovando con su presencia, con su misericordia. Y pues, ¿qué te diré, hermano? Yo, pues, desde muy pequeño me llamó la atención la música. Ese es mi recuerdo de infancia, es que mis papás eran practicantes de la religión tradicional, de la religión católica. Yo llegaba a la reunión y me llamaba la atención lo que había en el altar, ¿ya? Y entonces siempre estuvo eso de qué hacían. Y luego pues vino el tiempo de la conversión de mi padre. Mi padre se convirtió en el año del terremoto aquí en Guatemala, en 1976. Yo tenía la edad de 9 años. Y entonces cuando él se convirtió, llegó a la iglesia de Lim. Ahí se convirtió mi papá. Y entonces cuando mi papá me empezó a llevar a esa iglesia, la misma sensación, pero ahí todavía se acrecentó más, porque yo vi instrumentos musicales. Yo dije, esto me gusta. Yo tenía, como te digo, 10, 11 años. Y crecí viendo el movimiento musical de mi iglesia, a tal punto que yo le pedí a mi mamá que me dijera, que me averiguara, pues, cómo poder yo agregarme a esa forma de servir a Dios. Lamentablemente en esos días los que participaban, que eran grupos, o como se le decía en ese entonces, los hermanos del conjunto, ¿va? Cada grupo musical tenía que llevar sus propios instrumentos. Entonces, dos cosas. Primero, que era muy pequeño, y segundo, el hermano que era el del grupo, el encargado del grupo que mi mamá quería que yo participara, me dijo, él tiene que comprar su instrumento. Entonces mi mamá me dijo, mira, ahorita no te puedo comprar yo, porque era una guitarra eléctrica y comprar su amplificador, y en esos días, pues las condiciones no daban como para comprar un instrumento. Entonces, siempre el deseo del hermano Santiago Ajquil, que soy yo, fue servir a Dios con la música. Y entonces, del lado ya materno, es que yo traigo el don de la música. Mi madre, que es petenera, desde que era chica, ella en su pueblo, ella aprendió a tocar la guitarra.
Entonces yo aprendí a tocar la guitarra a los 8 años. Por eso era que a mí me llamaba la atención entrar al movimiento. Yo ya tocaba la guitarra. Mi mamá me dijo, espera, va a haber una oportunidad. Cuando empezó el movimiento al que se le llamó la restauración del Tabernáculo de David, en ese entonces, estamos hablando de los años 80, llegó un hermano americano a Elim Central, y él empezó pues a través del hermano Otto, que le dio la oportunidad, a enseñarnos una forma diferente, por decirlo así, porque pues yo lo que recuerdo de niño era que pues como la tradición de iglesias de ese entonces, las mujeres se sentaban de un lado, los hombres del otro lado. Los cantos que aplaudíamos, los de júbilo, era un ritmo muy acompasado. Esto ya era un gran gozo en nuestra congregación. Pero ya cuando vino este hermano nos enseñó que, hablando términos musicales, el beat lo podíamos subir un poquito más, ya era un poquito así, ya se sintió que era como más alegre, digamos. Pero fue algo bueno, algo que pues cambió el panorama de cómo adorar. Y entonces el hermano Otoniel Ríos Paredes, que pues era nuestro pastor, instituyó ya un ministerio de alabanza y adoración. Entonces se compraron instrumentos, se compraron equipo para poder, y él dijo, ya no conjuntos porque había mucha competencia. Se conformó un ministerio y ahí fue donde yo vi la oportunidad y ya pude de alguna forma acercarme y poder participar. Yo empecé a participar en mi iglesia desde 1988, 89 más o menos. Ahí estaba chico, pero algo que yo he mantenido y le he pedido a mi corazón que mantenga es el deseo de servir. Y eso a veces se lo transmito a mis generaciones siguientes, a mis hijos. Digo que no se les quite el deseo de servir. Entonces, ahorita a mi edad de 56 años ya, el deseo de servir siempre tengo. A donde el Señor me dé la oportunidad de ayudar, de poder enseñar, de poder cantar, de poder tocar, de lo que gracias a Dios he aprendido, trombón, guitarra, piano. Pues si yo veo la oportunidad de poder ayudar, lo he hecho con mucho gusto porque el deseo de servir a Dios siempre ha estado, fíjate. Excelente. Y fíjate que, hablando un poquito detrás de cámaras, con la gente que me ayuda a producir el programa, estaba observando uno en tus videos y salió ahí la plática. Me dice, mira, yo puedo contactarlo a través de tu esposa y todo. Y hoy me vengo a enterar que justamente ese ritmo, esa alabanza que en ese entonces estábamos conversando, me decís que la letra la hizo tu esposa, la compuso ella. Y entonces tú venís y le haces los arreglos y empezás a darle forma y todo eso. Entonces, muy, muy interesante lo que tú me decías detrás de cámara, y es que no podemos caer en un error de poder decir, lo que fue antes, eso es mejor, y que lo que está ahorita, pues como que no, sino que, como bien tú decías, es ese equilibrio de que realmente Dios jamás te va a dejar desprovisto del pan de hoy. Siempre va a haber un pan de hoy, y entonces definitivamente ha evolucionado. Pero en ese entonces, cuando eran los inicios de la música, no podemos decir porque ya existía, pero de lo que es puramente la apertura que hay en cuanto a eso, en las iglesias, lo que se conoce como música gospel y que empezaba y todo eso, ¿cómo encontraron ese parámetro de decir esto sí, esto no? Porque obviamente tuvo que haber habido una influencia, pues, de gente que era música, qué ritmos tocar. De repente puedes mezclar un poco de disco, de pop, de incluso, ¿por qué no? O sea, como de merengue, eso, y hacer una mezcla de eso, y puedes decir, bueno, ahorita esta es como que el ritmo hebreo es el que va a prevalecer y sobre esa línea nos vamos a ir. ¿Cómo fue todo eso? Interesante, porque yo algo que creo he aprendido y hasta hoy en día, pues yo creo que por lo menos a mí me ha funcionado para no tener, porque a veces la música, no sé por qué, en el movimiento de congregación nos da problema, porque tendemos a espiritualizar los elementos, ¿verdad? Los elementos, hablando básicamente de la música, sabemos que la música consta de ritmo, melodía y armonía.
Y esos 3 elementos son los que han servido hasta el día de hoy para crear lo que hoy en día pues, tenemos en nuestras iglesias. Pero yo a veces comparto esto a mis alumnos, porque tengo muchos alumnos. Siempre parte de mi desarrollo ha sido mucho la docencia musical. Siempre he estado en docencia en grupos generales, con personas individuales, con niños. Pero a veces yo les comparto esto. La Biblia no estableció, o el Señor fue tan sabio en no dejar una escala musical bíblica, espiritual, para que tocara. Ahí no aparece en ninguna parte. David, ahí está en la escala musical. Y la escala que hoy en día usamos, la escala tradicional, por decirlo así, la escala de este lado del continente occidental, porque hay otras escalas que se manejan en otros ambientes, pero la escala occidental, que le llaman, viene de un canto a un santo católico. Desde ahí deberíamos de decir, bueno, si queremos espiritualizar bien la música, entonces inventemos nosotros sonidos, pues, porque esto es la historia que hoy en día muchos, mira, la tecnología nos ayuda tanto. Hoy en YouTube poner la historia de dónde nacen las notas musicales, te aparece toda la historia de quién creó un monje católico y todo eso. Entonces, desde ahí, creo que si queremos espiritualizar, tenemos ese conflicto. Decir, híjole, si esto está dedicado a un santo, el do, re, mi, fa, sol, que realmente no es español, sino que es latín. Uh-huh. Y cada sílaba es el inicio de una frase dedicada a un santo. Pero bueno, me decías, ¿cómo establecer ese límite, verdad? Donde esto sí lo puedo ocupar y esto ya no. Yo crecí cuando mis papás se convirtieron, como te decía en ese entonces, el referente de la alabanza de júbilo, me recuerdo bien, era el hermano Manuel Bonilla. No sé si te recordás, él era un cantante mexicano, es un cantante mexicano. Los Voceros de Cristo, que venía, era una sensación cuando llegaban a las iglesias. Esa era la referencia de ellos, boleros, ¿verdad? Boleros. Había un dúo de hermanitas que mi mamá, en ese entonces todavía se manejaban los LP, los discos de acetato. Mi mamá compró los discos, ¿ya? Como estamos hablando de influencia, esa influencia tenía yo de los Voceros de Cristo, del hermano Manuel Bonilla. Era una alabanza, llamémosle, que era como mediana dentro de lo aceptable. Pero en eso salió un grupo musical que creó conflicto, que era la generación de Jesús. Estoy recordando algo. La generación de Jesús, ellos cantaron puro rock. Y entonces a ellos algunas veces no, es que esa música no se puede en inglés, ya, la música electrónica y eso no es de Dios. Pero a mí me llamó la atención. Entonces, te digo el contexto, ahí yo estaba en mis años de inicio en el servicio al Señor o en inicio del Evangelio. Cuando ya me tocó servir, cambió el estilo, cambió la referencia, porque entonces surgieron otros referentes y entonces a nivel, creo que congregacional, te puedo mencionar 2 hermanos o 2 varones que hasta el día de hoy pues están sirviendo, ya son hermanos pues de edad, pero Marcos Witt y aquí en Guatemala Juan Carlos Alvarado. Sí. Esa era como que la referencia, todos querían cantarlo cuando el hermano Juan Carlos estaba en la iglesia de Shela, era todos Palabra en Acción, esa era la referencia, como si esto es la música, lo que te decía yo, la alabanza restaurada. Y realmente si vamos en sí a lo que es la alabanza restaurada, no tiene que ver con música. La alabanza restaurada no tiene nada que ver con música, tiene que ver con el corazón. Así es. Eso es lo que te tengo que interrumpir porque la producción me está diciendo que vamos a ir a una pausa, pero por favor no se vayan porque al regreso vamos a hablar un poquito de esas anécdotas de esa década que ya un poquito más para acá, 90s, que vamos a estar hablando un poquito de eso con la ayuda de Santiago. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com.
Estamos hablando con Santiago de las anécdotas, pero más que las anécdotas, lo que ha sido lo que es la evolución de la música desde un poco de la década de los 80, 90 y por aquí donde vamos llegando al día de hoy. Y él nos ha hecho una introducción sobre sus inicios, su experiencia y realmente también cómo han sido los ritmos introducidos. Entonces, antes de la primera pausa, él hablaba sobre músicos ya un poquito más actualizados, que en ese entonces se le llamaba así, como por ejemplo Juan Carlos, que hace poco tuve la dicha de estar conversando con él, que también ofreció hacer un programa con nosotros. Y hablabas de Marcos Witt. Yo te contaba algo detrás de cámaras y yo creo que mucha gente que nos ven está bajo ese sentir. En esa época habían grupos obviamente musicales de los que no éramos cristianos, que no nacimos en una casa cristiana, pues obviamente teníamos como costumbre, una tendencia de escuchar un cierto tipo de música. Es más que claro, lo que tú dijiste es clave, y yo creo que con eso se va a resumir, que definitivamente el espíritu que te va a producir el cambio o un redarguir es lo determinante. Al final de cuentas no es tal vez ni el ritmo, ni la melodía, sino que es lo que el espíritu iba a hacer en eso, porque te cuento un poquito rápido, no que yo quiera robar del tiempo, porque el invitado sos tú, pero para que entremos en contexto. Yo cuando me convierto venía de rock fuerte, Guns N' Roses, y luego me topo con que ahorita ya no es eso, y me llevan a un concierto y está tocando justamente Marcos Witt, y la temática de él es, pues sí es un poquito de rock pop, pero es más en el momento de entrar a la adoración o un ritmo más suave, empieza a interpretar una canción que se llama Tu Misericordia. Y te puedes imaginar yo, habiendo sido rockero, ese día con gorra, con pelo largo, con t-shirt, y con ese ritmo, obviamente jamás hubiera podido llorar. O sea, sí había llorado con rock, pero no la forma en que cuando entró esa melodía, si querés. Pero más que la melodía, fue el mensaje que llevaba. Ese mensaje que decía que tu misericordia, y hablaba de eso. Y yo en un concierto, sin saber nada de nada, no que era, y me quebranto, o sea, y la gente que me llamaba se sorprendió porque, como decir, puchiga, tiene sentimientos, ¿verdad? Entonces, lo que tú decías, básicamente es, tal vez el ritmo, pues deberíamos de entender lo que es, solo es un acompañamiento, pero el mensaje es lo determinante, ¿verdad, Santiago? Pero te dejo la palabra. Tú mencionaste, Rafa, una palabra, la influencia. Yo creo que todos somos influenciados siempre por algo. Y en ese entonces, mi pastor, el hermano Toniel Ríos Paredes, tuvo una expresión hacia el movimiento musical de nuestros días, porque empezó a creerse que solo la alabanza que se cantaba en la iglesia de nosotros era la que alguien dijo, hermano, solo cantemos, pastor, solo cantemos la música de nosotros. Y recuerdo bien sus palabras, que él dijo, ¿ustedes creen que la verdad está solo aquí en esta iglesia? Dijo. Y todos, o sea, solo aquí se predica esa verdad, el evangelio revelado. O alguien le dijo, no, hay tienen que haber otros ministerios que alrededor del mundo. Okay. Lo mismo es con la música. No solo aquí hay otros ministerios que van a proveerle al cuerpo de Cristo música para adorar a Dios. Pero dos cosas creo que son importantes hasta el día de hoy. Primero es, como tú hablas del mensaje, en Colosenses 3:16 da la pauta, que dice que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, dijo Pablo. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en los que tocamos música, no va a ser tan, por decirlo de una forma, tan difícil componer cantos, porque es la palabra de Dios lo que cantás. Y generalmente son experiencias que tú vivís, que le pones música, y eso es lo que bendice a la congregación. ¿Ya? Hay otro pasaje que dice que hay pues cuando reunís,
que alguien aporte salmo, que alguien aporte un himno y que alguien aporte cánticos espirituales. Esa es una progresión de lo que debería ocurrir en un tiempo de adoración. Entonces, en el tiempo que a mí me tocó mis inicios, o tal vez los años 80 o los 90, que tal vez son los que más se trabajó esa parte en la iglesia Elim, donde yo estaba trabajando a tiempo completo. Entendimos que podía, y la otra cosa que se nos dijo, la influencia es aceptada. Ustedes pueden sentirse influenciados por ciertos ministerios. Ahora, lo que creo yo que no es adecuado es la imitación. Yo no quiero que vayan a estar imitando que hasta las mismas poses, el mismo estilo, porque entonces el pastor dijo, la imitación es el homenaje del grande al mediocre. O sea, yo no que ustedes sean mediocres, nos decía. Entonces empezamos nosotros por eso a la necesidad de ver cómo podíamos tener nuestra propia expresión. Y de ahí pues creo que ayudó mucho la sencillez de corazón, porque así lo asimilé yo de todos los que participábamos, porque ninguno decía yo quiero ser el que haga más, sino que todos de alguna forma contribuimos a componer algo que para nuestro momento fue algo, creo que nos bendijo mucho en nuestra iglesia local, pero también lo que mencionó, empezó a influenciar a otras iglesias para pues la misma expresión, creo yo, sin entrar en que esa fuera la verdadera, porque a veces eso tiramos, la verdadera adoración. Yo creo que la verdadera adoración no tiene que ver con música, de verdad, no tiene que ver si tocas rock, si tocas merengue, si tocas reggaetón, que hoy ya no es, de verdad, hoy decís rock en una iglesia, no le tienen tanto temor. Como dicen, en esta iglesia vamos a cantar reggaetón. Todos se nos ponen así los ojos, cantar reggaetón en una iglesia. Pablo decía, y yo a veces lo aplico a lo musical también, todo me es lícito. Si a ti te gusta el rock, si a ti te gusta el merengue, el reggaetón cristiano, porque hay grupos hoy de reggaetón cristiano, cosa que en mi entorno de niño, joven, cuando eran los cassettes, hoy en día, cuando, pues, no sé si vamos a hablar de la tecnología, pero hoy en día ya todo eso está obsoleto, ya todo es en internet, ya las plataformas que te proveen de música, pero hoy hay para gustos te puedes entretener con todo estilo de música cristiana, digamos, o de mensaje cristiano, mensaje positivo. Pero yo aprendí eso, que yo puedo tener una expresión, pero también puedo tener el hecho de decir, esta me gusta, pero no la voy a ocupar. No porque sea, es que yo no puedo decir esta es del diablo, esto no es del diablo. Pero hermano, es que antes así nos decían, es que esto se lo dedican a tal o cual, que esas eran los argumentos para a veces limitar a uno una expresión. Y yo creo que en Dios Dios no nos limita a una expresión. Dios no nos limita a que solo toques con tambores, solo tocar con guitarra. Dios es un Dios creativo que nos da esa libertad de poder hacerlo y crear, bueno, en lo que se llame, pues tal vez en la inspiración de lo que te venga de crear, ¿va? A hacer música que adore al Señor. Excelente. Ahora, tal vez tú hablabas de la parte puramente ya tecnológica y obviamente que juega un papel determinante en la composición de la música actualmente, porque incluso tengo entendido, que tú me corregirás de eso, que incluso hay ciertos sonidos en los teclados que ya no vienen de fábrica, ya no están. Entonces ahorita son otros los sonidos. Entonces, por ejemplo, entonces no podríamos decir, fue eliminada ese determinado sonido. Entonces ya no vamos a fluir en ese sentido porque ya no está. Entonces, yo te hago énfasis en lo que yo viví, como te digo, o sea, venía de una costumbre en la cual yo no pues, tenía esa influencia externa, pero sí que lo que me tocó y lo que me llevó más allá fue puramente esa como que esa comunicación que estaba expresando aquella persona que estaba en ese concierto y decía de la misericordia de Dios, que yo no conocía, pero que Dios de alguna manera ya estaba como que hablando y tratándome de introducir a una nueva forma de entender y de comprender las cosas. Entonces, créeme lo que la música fue en segundo plano para mí.
pero lo que sí me impactó fue la parte esa de lo que es el mensaje como tal. Entonces, hoy en día, ¿cómo es ya puramente la tecnología con respecto a los ritmos que se están dando y que se dan para siempre mantener ese equilibrio? Porque pues para muchos obviamente hay ciertos parámetros que no se deben de pasar, ¿verdad? Pero tú que eres músico me puedes ampliar un poquito más sobre eso. Algo que también nos puede servir es la directriz del pastor de nuestra iglesia. También yo algo que aprendí es que el director de alabanza es uno. Oí lo que te voy a decir. Pero el director de adoración es nuestro pastor, el pastor de tu iglesia. Sí. Hay veces que el músico dice, esto me va a funcionar, y probablemente sí, pero a veces nuestros pastores ven un poquito más el alcance de ministración, el alcance devocional, y a veces nos dicen, no, y no necesariamente es porque sea un mal ritmo, algo que uno quisiera tildar, mi pastor es cerrado, a él no le gusta. Simplemente ya no tiene que ver con música, como tú decís. Yo he aprendido eso en las iglesias que Dios me ha permitido estar. Cuando hay algo, yo le pregunto a mi pastor, pastor, esto no quiere que lo cante, usted dígame, usted ve el panorama de otra forma. Entonces, en esto entra también parte de la sujeción, porque a veces suele suceder que los músicos digan, es que el pastor no sabe de música. Entonces, como no sabe de música, le vamos nosotros a decir que se puede. Creo que puede ser un error, porque ya no, como estamos platicando, y esto ya va más allá de en sí solo de los elementos musicales, ya tiene que ver con la administración. Entonces ese es un parámetro que yo siempre ocupo. Si mi pastor me dice, mira, esta alabanza no, Dios le puso en su corazón, ¿por qué no? Aunque a mi modo de ver no tenga ningún problema. Entonces yo siempre pregunto. Hay algunos pastores que me dicen, hermano, tú tenés la libertad de expresión. Entonces yo confío en que lo que vas a hacer va a ser para glorificar al Señor. Pero como decías, hoy los sonidos han cambiado, la tecnología ha cambiado. El hacerse músico también hoy ha cambiado. Antes era difícil encontrar jovencitos que les gustara la música. Hoy encontrás academias, bueno, las iglesias grandes a veces tienen sus propias academias de música porque es de crear generaciones, y siempre sí para adorar. Pero una buena cantidad de personas que se acercan a este tipo de capacitación se acercan por el hecho que les gusta la música. No es porque les llame la atención el ministerio en sí de adoración de la iglesia. Algunos es por el mero hecho de que a mí me gusta la guitarra como suena, o a mí me gusta hacer bulla con la batería. En el camino creo yo que tenemos que tener el cuidado, y eso sería pues un consejo para nuestros líderes, ¿verdad? De siempre tener el hecho de que hay músicos, porque hay músicos. Pero una cosa es ser músico y otra cosa es ser adorador. ¿Ya? Hay buenos músicos, y hay buenos músicos que tocan en las iglesias. Pero cuando miras sus frutos, y eso es una cosa que mira, no te podría decir ese estigma, ¿va? Pero es una cuestión que siempre en las iglesias, los músicos son los más carnales, los músicos son los que menos leen la Biblia, los músicos son los que se salen a la hora del mensaje. ¿Y cómo ha costado poder de verdad enseñarle a la gente que sea adoradora y no simplemente que te entretenga el hecho de ser músico, de ser cantante, sino que eso va mucho más allá? Y creo que es la progresión de un adorador, es ser músico, pero algo más grande tiene que haber en el ministerio siempre. No estoy demeritando la posición musical, porque si vamos a las bases bíblicas, siempre relacionamos el servicio musical con los levitas, ¿verdad? Que esa es la base doctrinal mira, todo el movimiento musical que tenemos en las iglesias tiene que estar basado en la Biblia. Si hay algo que está fuera de los patrones bíblicos, creo que ahí sí donde uno tiene que como poner en tela de juicio, decir, esto está de más. Pero la tecnología nos ayuda, hermano. Hasta hay gente que dice, pero sin luces, porque las luces son del diablo. De verdad, espiritualizar un recurso, ahí es donde te digo, tenemos problema.
Yo Sí. creo que eso no ayuda mucho. Totalmente. Vamos a ir otra vez a la pausa. Por favor, en el segundo bloque vamos a tratar de concluir en esto. Yo sé que hay gente que ha enviado sus preguntas. Vamos a tratar de planteárselas a Santiago para poder dar respuesta a eso que ustedes han mandado como inquietud. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Hemos tenido una plática bien amena con Santiago, músico, compositor, y sobre todo es que realmente el hecho de que alguien pueda hacer música o que toque algún instrumento no lo hace necesariamente ser un adorador, porque si no, pues hay un montón de artistas haciendo música, pero no son adoradores. Entonces, en esa última parte donde tú hablabas que necesariamente tenés que tener pues un tutor, un pastor, un guía, donde te diga, mira, eso es muy bueno, pero mira, eso definitivamente lo que va a producir emociones, sí, pero no va a pasar de ahí, no va a pasar de una emoción de que cuando terminas sudado y luego te vas igual, y que no hay un redarguir interno. Y yo te hago énfasis, sino que yo quiera dar mi experiencia, sino que lo que yo pude haber vivido con todos estos años, que más o menos somos contemporáneos, de poder vivir, como te digo, venía de una cultura en la cual yo, música gospel, ¿no? De hecho, sí había una radio en ese entonces que transmitía los viernes, se llamaba Gospel Time, lo pasaban un viernes y yo lo escuchaba, yo no era cristiano, pero lo escuchaba, me llamaba la atención, pero era un poco solamente como que estaba como siendo persuadido de parte de Dios. Bueno, luego cuando viene, pues yo conozco lo que es la maravilla de poder tener un encuentro con Jesús, pero seguía teniendo esa influencia externa. Pero cuando ya empecé yo a realmente a entender que realmente yo era un ser musical y que muchos somos seres musicales, pero ¿qué nos produce eso? ¿Qué nos produce? Si nos produce nostalgia, si nos produce... Porque hay algo que sí puedo entender, es que la música tiene un poder para teletransportarte a lugares, a tiempos y experiencias vividas. Entonces, en algún momento puede servir como una manipulación para tus sentimientos, para tu alma. Entonces, cuando tú hablabas y decías, no, definitivamente vos puedes ser un excelente músico. Y de hecho, pues puedes tocar 10 instrumentos. Pero si eso que estás produciendo viene alguien y te dice, mira, no vas por ahí, tenés que recalcular tu camino, como te dice el Waze, lo tenés que aceptar. Y algo que tú hacías énfasis también con respecto a que el hecho que muchos músicos como que solo es el hecho de decir ya entretuve y luego ya se acabó esa parte que me toca, y lo que tú mismo decías que son los que tienen mayor fama de ser más como que desubicadones, así como que no mucho le entran a la lectura bíblica y etcétera. Entonces, en esa parte ya casi final de conclusiones y recomendaciones, quisiera que conversáramos un poquito de eso. La gente que me ha escrito me pone cabal eso. ¿Qué consejos darías tú para poder entender esa parte? Porque bien tú decías, hoy no necesariamente tenés que ir a un conservatorio para poder aprender. Hay aplicaciones, hay clases online. De hecho, creo que tú clases online porque todos fueron obligados a esa modalidad en la pandemia. Entonces, pero ¿en qué momento te tenés que ya definir de si solo sos un músico, un artista, o querés pasar algo más? ¿Qué piensas tú de eso? Fíjate, Rafa, que o sea, eso no lo podemos quitar. Que la música, tú dijiste algo,
toca los sentimientos, no hay para dónde. O sea, la música es sentimental. Sea el ritmo que querrás, siempre, y como bien dijiste, te transporta a lugares. La música te trae recuerdos de antaño, la música te trae, yo pasé esto. O sea, uno recuerda con la música muchas cosas de la vida. La música hoy es un elemento tan importante dentro del movimiento musical de nuestras iglesias que créeme que podemos dar doctrina a una congregación, por decirlo de una forma, más fácil dentro de música que a veces dentro de un sermón, que un sermón nos llega a impactar por la palabra que se nos da. Pero como es tanta información, cuando a veces sale uno del templo, el mensaje estuvo poderoso, pero contame, te impactó. Es que hablaron de Dios, dice uno, pero empezás como que a tratar de recordar y a veces te cuesta enfocarte en ese momento, ¿verdad? En cambio, con la música, si hay una canción, como tú dijiste, que te impactó, te aseguro que la canción que tú me dijiste que haces, la recordaste el día de hoy. Sí. Y si la escuchas, te transporta y decís, Dios guarde. Gracias, Señor, con esta, hasta uno. Y perdona que te interrumpa, te prometo que seguiste hablando, pero te puedo decir que esa noche yo recuerdo qué ropa llevaba puesta, y con el ritmo pues obviamente el mensaje que estaba transmitiendo, y yo hasta recuerdo la caída de la noche. Yo para un parqueo y todo, o sea, tengo detalles tan sincronizados que no lo puedo entender cómo es que mi mente guarda esos recuerdos, pero cada vez que escucho esta melodía me trae exactamente al mismo lugar, en esa experiencia vivida, pero te dejo eso. Mira, yo creo que voy a decir dos cosas, espero no perderme, porque a veces uno quiere decir algunas cosas y se le revuelve todos los pensamientos, pero te decía yo que la música te va a transportar. La música no es que, porque a veces hasta yo vi un tema, el poder de la música dentro del movimiento de adoración. Yo creo que la música no ejerce ningún poder. El poder dentro de un tiempo de adoración es del Espíritu Santo. A Él mueve la necesidad del pueblo. No tiene que ver que porque tocamos esta música tú hablaste de una manipulación que sí puede existir, ¿ya? Y hoy, aparte de en sí la música, hasta la tecnología. El sonido de los años 70, 80, si hablamos en progresión, el sonido que hoy escuchas en una iglesia es totalmente distinto al sonido de antes. Y te hablo del sonido porque científicamente está comprobado que ciertas frecuencias hasta te causan ansiedad o te dan paz cuando son utilizadas dentro de la música. La música electrónica, por decirlo, que hoy ya todos conocemos, que usa un beat constante, boom, que boom, que boom, que boom, que boom. Pero esa frecuencia la ponen con las bocinas de tal forma que atonta los sentidos. Ahí es donde ves a toda la gente saltando. No saben por qué, pero ahí está. Pero eso ya es científico, ya la frecuencia. Pero a veces, no sé, tal vez no creo que alguien se tome dentro de una iglesia, bueno, voy a poner esta frecuencia para que se oiga, pero como así están ya de fábrica los equipos ahora escuchás el sonido de una iglesia que a veces hay gente que se pone a mover, pero es porque le gustó el ritmo, digámoslo así, en una palabra coloquial, el musicón que está en la iglesia, y empieza uno a veces ni se da cuenta que está cantando, sino que te llama la atención eso. Entonces ahí creo que hay que tener ese cuidado, ese parámetro, que a veces no nos gusta que nuestros pastores, mira, mi hijo, está muy fuerte el sonido, tener cuidado con el ritmo. Y entonces aquí hay un parámetro que es importante, que creo yo que tomemos en cuenta. La música tiene 3 elementos, como te decía yo: el ritmo, la melodía y la armonía. Pero ¿cuál es de los 3 lo más importante? El mensaje o la melodía, que sabemos que es lo que entendemos, lo que se nos va a quedar. Los otros 2 elementos como que son el soporte. Pero cuando le damos más al ritmo, como para que se oiga el pum, 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 sí puede, ahí es donde viene, creo yo, una manipulación, porque como le voy a dar más, entonces la gente es que es innegable. Tú puedes ir en un microbús, en la calle, y aunque no querrás, vas sentado y empezás a escuchar la música que pone, ¿va? Y no es porque uno sea carnal, pero es porque el cuerpo es como que el ritmo siempre, pero está el YouTube. Cuando uno siente ya va
uno haciendo el ritmo. Y uno dice, bueno, si esta no es canción de la iglesia, dice, pero es algo que afecta siempre al cuerpo. Entonces, yo creo que el mensaje que hay que cuidar, el elemento que hay que cuidar dentro del movimiento musical de nuestras iglesias debería de ser el mensaje. ¿Qué es lo que la gente va a escuchar? Que se oiga claramente qué es lo que decimos. Y lo que te mencionaba, que cantamos palabra de Dios. Te voy a contar una anécdota de este recurso que Dios ha dejado en la música, cómo nos puede ayudar. Nosotros tenemos 3 hijos, y nuestra hija que de en medio, cuando estaba bebé, tenía 5 años, 4 años, por ahí. Ella tiene problemas de recordar, digamos, ya no le costaba memorizar cualquier cosa. Mi esposa tenía problemas ellos le decían que era un tipo de dislexia, con la B y con la D. Te recordás que la B va para un lado y la D. Entonces mi esposa, mira, la B tiene la pancita para este lado, la D. Te voy a contar porque cómo ayuda este recurso de la música. Un día le dejaron de tarea a mi hija que se aprendiera de memoria la dirección de su casa completa. Y mi esposa pasó, mira. En ese entonces vivíamos para allá en una colonia que se llama San Francisco, en la zona 6 de Misco. Entonces mi esposa empezó, 27 calle, 2-03, San Francisco 1, zona 6 de... Mira, pasó 2 horas, por decirte un tiempo, y no se le quedaba. Entonces como que vino el ping, se le encendió el foquito. Y con música. Mi esposa empezó, 27 calle, 2-03, San Francisco 1, zona 6 de Misco, 27 calle, y se lo estuvo cantando, y entonces la niña empezó, así en su edad, 27 calle, 2-0, se le quedó pero rápido, y pareciera, como te digo, que se le hubiera preparado, pero fue por la necesidad de que aprendiera. Usó mi esposa el recurso de la música para que aprendiera eso. Y en la escuela, en el colegio, hasta la premiaron porque fue la única que dijo su dirección cantando. Y no fue porque ella cantara, sino por la pura necesidad de que se le quedara. Entonces, usemos el recurso musical en nuestras iglesias para dar lineamientos doctrinales a nuestra congregación, para que el Señor toque corazones como te tocó a ti, que sin necesidad de que oyeras un mensaje completo, un pequeño mensaje de una melodía, tocó tu corazón. ¿Ya? Que obviamente viene el tiempo de la prédica, que es lo que va a reafirmar nuestra fe, a cambiar nuestro pensamiento, pero a veces dentro del movimiento musical podemos tener el de que si cantamos palabra de Dios, es obvio que estamos adorando, pero yo a veces digo, hermano, créame que no solo porque está usted adentro aquí en el altar, en la música está adorando. El hermano que le tocó parqueo está adorando. El hermano que le tocó limpiar los baños afuera está adorando. Todo es un movimiento de adoración general. Ahora vamos, lo que mencionamos. ¿Cómo estoy haciendo eso? Con la intención de mi corazón. Y aquí entra todos los que estamos adorando. Los servidores, los que sirven en niños, los que sirven en el altar, ¿ya? Que la única diferencia es que tocan instrumento, pero todos, ahí está, donde todos entramos en el movimiento de adoración congregacional. Entonces, si se nos queda el mensaje principal, que es que el Señor nos ama, que el Señor te cambia, que el Señor te restaura, que el Señor viene, ¿cómo no se nos va a quedar la palabra del Señor? Entonces, yo sí creo como consejo hablando de la tecnología, está bueno utilizarla, yo no digo que no. Hoy yo he visto ahora las consolas, miras una consola de hoy a una consola de los años 70, 80, pareciera como lo que a veces salen en las anécdotas de lo que se pasaba, lo que se preveía para el futuro. Ahora quedan las series de los supersónicos que ponían cómo era la tecnología y que nunca pensábamos que iba a llegar. Hoy nos asombramos de ver cómo son los equipos para producir el sonido en nuestras iglesias, y gracias a Dios que hay iglesias que lo ocupan, ¿verdad? Porque sirve, es un elemento que sirve. Pero lo importante aquí es el mensaje de Cristo, es la palabra de Dios, que esa es la que realmente va a hacer efecto a través de la música. Interesante eso que tú mencionabas de último. Realmente está hablando Ani que conoce y sabe de música y que toda tu trayectoria ha sido eso. Y veo que tu deleite está en eso, ¿verdad? Y que coincidimos que al final de cuentas eso es lo que se tiene que tener, que es el mensaje que lleva, ese mensaje que realmente pueda producir un cambio y que no solamente la emoción del momento, sino que debe ir más allá.
Y para eso vamos a dejar un fondo de un resumen de las producciones de Santiago, que de alguna manera nos traen recuerdos, pero que también él sigue siendo actualmente esa forma de adorar y poder buscar a Dios de una y otra forma, siempre con un mensaje que cambie, que transforme todo. Eso ha sido Conocimientos TV. Muchas gracias.